lugar para seguir glorificando el nombre de Cristo una vez más en la casa del Señor. De verdad que es de gran bendición estar reunidos una vez más para conocer más del propósito de Dios en nuestra vida y poder nosotros lograr alcanzar y perseverar hasta el final de lo que Él ha dicho acerca de nosotros, y para que se formen todas esas cosas que Dios tiene planificadas para cada una de las personas. Sabemos que Dios tiene propósitos con todos, no solo con uno. Dios tiene propósitos con cada persona, y nosotros somos parte de ese propósito, porque hoy estamos acá en la casa del Señor para seguir glorificando su nombre y poder alcanzar los planes en Cristo. Entonces es de gran bendición. Que Dios bendiga la vida de todos los que estamos reunidos acá en este lugar. Que Dios bendiga la vida de aquellos que están en las redes sociales. Que Dios los fortalezca en el nombre del Señor. Que Dios los renueve. Que Dios los siga tocando, cambiando, restaurando las diferentes vidas y los diferentes tipos de cosas que pasan las personas. La dirección del lugar es la 150 Ball Road, San Leonard. Estamos en Maryland. Estamos los días sábados a las 7 de la noche en este lugar y domingo a las 4 de la tarde en este lugar. Y de verdad qué cosa poderosa el Espíritu de Dios seguirá haciendo en este lugar en el nombre del Señor. Entonces los invito a Romanos 15:1. Romanos 15:1. Cuando lo tengan me responden con un amén. Romanos 15:1. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo vamos a dejar ahí en el nombre del Señor. Vamos a orar para que el Señor sea glorificado en esta hora. Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti, Padre, con acción de gracias, agradecidos por la oportunidad que nos has dado de estar acá en este lugar, Señor, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para darte la gloria, la honra, Señor amado, por lo que tú ya estás haciendo en nuestras vidas, Señor amado. Gracias te damos por la restauración, por lo que tú haces en nuestros corazones, Señor amado, por el fortalecimiento que tú tienes con nosotros, Señor amado. Gracias te damos, Señor amado, por el amor que tienes hacia nosotros, tus hijos, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en la vida, Señor amado, con poder, autoridad, Señor amado, con dominio, Señor amado, para libertar a los que están atados, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos que el Espíritu Santo se introduce en cada corazón, en cada vida, Señor amado. Declaramos una atmósfera de Dios, una atmósfera del Espíritu Santo, Padre. Declaramos que el Espíritu Santo liberta a los que están pasando momentos difíciles, momentos de enfermedad, Señor amado, en el nombre de Jesús. Declaramos que el poder del Espíritu Santo llega a esos lugares donde la palabra aún no ha llegado, Señor amado, para restaurar, para sanar, Señor amado, a los que están perdidos, Señor amado. Tú eres un Dios que salva, un Dios que redime, Señor amado, y creemos en tu palabra. Creemos en tu poder, creemos en tu manifestación, y en el nombre de Jesús declaramos que el poder de Dios está con cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo a lo que la palabra nos enseña a nosotros, entonces inicia la palabra en Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces nos habla de la fortaleza, de la capacidad de que un ser humano puede llegar a tener, y de los dos tipos que nosotros como personas, ya sea un cristiano o no cristiano, tienen fortaleza, tienen debilidades. Entonces
Entonces, algunos, los que tienen fortaleza, deben de ayudar a aquellos que tienen debilidades. Entonces, un caso diferente que puede pasar, en el cual el comportamiento de un cristiano no puede ser lo mismo que alguien del mundo, ¿verdad? Porque la fortaleza de un cristiano, cuando ve que un cristiano está débil, el cristiano que tiene fortaleza tiene que ser el medio de apoyo, de fortaleza, contra aquel cristiano que está pasando momentos difíciles, porque los momentos difíciles son debilidades que pasan por nosotros como personas. Entonces se pueden convertir en temporadas largas o temporadas eternas de debilidades o temporadas momentáneas. Entonces es cuestión de la manera que nosotros queremos ver el estado de la vida de nosotros o cómo la vamos a pasar. Pero en cada una de esas cosas estamos viendo que hay gente que tiene fortalezas en este reino. Hay gente que ha crecido espiritualmente y entonces tiene una diferente fuerza. Un ejemplo, la más fuerte que podemos ver en una persona, la forma el tipo de fe que puede tener alguien. Entonces vemos a gente que tiene una fe tan sobrenatural, que tiene la capacidad de que la mano de Dios se vea tan visible en su vida porque tiene fe. Entonces vemos a una persona que tiene una fe fuerte, una fe diferente. Entonces cuando una persona, un ejemplo, la mujer del flujo de sangre, entonces dice que tenía 12 años de estar enferma, ¿no? Habla la Biblia que que estaba pasando un proceso difícil y habían pasado 12 años difíciles para esa persona, donde el flujo de sangre no paraba, la mujer sufría. Entonces la mujer tenía economía, se habla que gastó todas sus cosas y nadie la sanó. Es porque la mujer tenía los recursos para ser sana, pero la mujer estaba débil. Tenía los recursos, pero la mujer era débil. Entonces podemos pasar un momento en la vida donde nosotros estemos con todos los recursos y pueden ser fortaleza. Los recursos son fortaleza, pero un momento de enfermedad como estaba pasando la mujer del flujo de sangre era una debilidad terrible para esa mujer, porque esa mujer no hallaba la forma de cómo levantarse, cómo sanarse del estado de salud que estaba viviendo. Pero a través de que escuchó la palabra de fe, escuchó que estaba Jesús, escuchó que Jesús andaba por la ciudad, me imagino que escuchó que Jesús estaba sanando a los enfermos, que Jesús estaba libertando, que Jesús estaba cambiando. Entonces la mujer entendió que había alguien que podía transferirle esa fortaleza que tenía Jesús y cambiar esa debilidad en su vida. Entonces estamos viendo, la mujer era débil porque tenía una enfermedad, y vemos a Jesús como el que tenía la fortaleza. A Jesús no tenía debilidades, Jesús tenía fortaleza, porque Jesús, con solo que la mujer tocó el manto, la mujer fue sana. Eso quiere decir que la fortaleza que había en Jesús pasó a la mujer del flujo de sangre, y la mujer del flujo de sangre era una mujer débil porque vivía atormentada a través del flujo de sangre. Quiere decir que una enfermedad a ti no te hace fuerte, una enfermedad te debilita, porque una enfermedad que es enviada de parte de Satanás tiene un objetivo, que es matarte, y no te mata rápido, te mata poco a poco. Y entonces, ¿por qué te empieza a matar poco a poco? Porque Satanás sabe que cada vez que esa enfermedad te ataca, hay una probabilidad de que tú desprecies el favor de Dios o que lo apruebes. Pero Satanás está atento, más te aprieta para que tú desprecies el favor de Dios, para que tú reniegues en el proceso que estás pasando. Pero Dios te alimenta en ese momento para evitar que tú fracases, que tú falles. Entonces Dios evita que tú no caigas en el trato que Satanás quiere establecer sobre tu vida. Entonces Satanás es el que establece su reino a través de enfermedades, enviándolas hacia nosotros para que nosotros seamos débiles. Pero el Señor, a través de su Espíritu, nos dio una oportunidad a nosotros, que nosotros no seamos débiles, sino que seamos fuertes, porque al Señor le interesa que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no seamos débiles, sino que seamos fuertes. Entonces, la debilidad no es nada más la carencia de caer en un estado de pecado o una acción de pecado, sino que nosotros podemos ser débiles al no tener fe.
Y el problema más grave de nosotros no es el pecado en sí, sino que no creer en Dios. Es el pecado más grave que puede ocurrir en nosotros. Porque si nosotros no tenemos fe, no creemos en el Señor, estamos débiles. O sea, el día que estemos débiles, estamos expuestos a un dardo, a un lazo que Satanás envía, dice, entonces Satanás envía dardos de fuego, dicen. ¿Para qué? Para impactarnos a nosotros, para golpearnos a nosotros, y a través de que Él ve debilidad en nosotros, ve flaqueza en la fe, ahí es cuando Él aprovecha la oportunidad. Pero hay un tipo de creyentes que tienen la fe, que están fuertes en la fe. Usted debe de alimentar a los que están débiles en la fe, para que ellos no terminen siendo atormentados una vez más por Satanás. Porque si esas personas ya están débiles, es señal de que Satanás está utilizando, que Satanás los está golpeando, que Satanás los está amenazando. Pero cuando usted tiene fe, usted está fuerte, usted tiene que levantar a los que están débiles, para que ellos no terminen en un lado equivocado. Entonces, por eso nosotros somos el medio que el Señor utiliza como intervención de advertencia, para que las almas que están débiles no terminen más débiles. Entonces, las personas que habitan en el mundo no tienen a Cristo en su corazón, no lo han aceptado, no quieren nada que ver con ellos. Pero hay una palabra que en nuestra boca puede hacer una intervención ahí, porque Dios pone autoridad en la boca de cada creyente de nosotros, y a través de aquellos que desprecian el evangelio, Dios puede actuar y hacer la diferencia ahí, y tocar esas vidas, y evitar que esas personas fracasen en la vida, y evitar que esas personas sigan haciendo lo que están haciendo para convertirse en lo que Dios quiere que nos convirtamos. Entonces, pero es un trabajo de cada persona. Entonces, es el trabajo de la iglesia. Entonces, por eso nosotros no podemos llegar a debilitarnos en la fe, porque es muy importante que nosotros nos mantengamos fuertes en la fe. No debemos debilitarnos en la fe, porque la fe es esencial para recibir fortaleza y consuelo de Dios. Entonces, lo cual nos permite superar los desafíos y cumplir los propósitos en el Señor. Entonces, por eso es necesario que usted se mantenga fuerte. ¿Por qué motivo? La fuerza de usted es necesaria. Y esa fuerza no es fuerza física en sí, es fuerza espiritual que Dios nos entrega a cada uno. Y esa fuerza espiritual que te da es la que te mantiene firme en este camino. Entonces, si usted se da cuenta, hay personas que físicamente tienen fuerza, pueden levantar cualquier peso, muchos pesos, y otros no lo pueden hacer. Pero que esa persona sea fuerte en la fuerza física no significa que esa fuerza física le vaya a ayudar a entrar al reino de los cielos. Otro caso, o un millonario puede tener muchos millones, pero si no tiene el corazón en el Señor, no entra al reino de los cielos. Y lo mismo puede pasar con una persona débil que no tiene fuerza física mucha, pero si no tiene el corazón en Cristo, tampoco entra al reino de los cielos. Lo mismo aquel que no tiene ni un centavo en su bolsa, si no tiene el corazón en Cristo, tampoco puede entrar al reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no se entra por compasión de condición de estado que vivimos nosotros, sino de arrepentimiento. Entonces, si nos arrepentimos, entramos al reino de los cielos. Entonces, la palabra habla a nosotros que el Señor quiere frutos de arrepentimiento. Entonces, los frutos de arrepentimiento son aquellos que hacen que nosotros nos convirtamos en el diseño de Dios. Y cuando los frutos de arrepentimiento nacen a través de la perseveración que nosotros logramos tener en Cristo, a través de lo que creemos, a través de lo que ahora formamos parte. De ahí se manifiestan los frutos de nosotros. Si los frutos que se manifiestan en nosotros son los frutos que van a convencer a otros a que se conviertan en lo que Cristo quiere que nos convirtamos. Entonces, por eso cuando Jesús predicaba, cuando Jesús caminaba y Jesús enseñaba, preparaba a los discípulos y gente se añadía, uno de los motivos era porque miraban los frutos en el Señor. Los que se convirtieron y decidieron seguir predicando la palabra después de que Él murió, esas personas fueron los que manifestaron los frutos. O sea, entendieron por qué Dios los llamó, entendieron por qué Jesús los llamó, entendieron perfectamente que ellos eran el medio de fortalecimiento para la siguiente generación. Entonces, en sus manos estaba el hacer que la siguiente generación no se perdiera. En ellos estaba
el propósito en sus manos, en su boca. ¿Cómo en su boca? O sea, de la boca sale la palabra de Dios para que nosotros la expresemos. Y en nuestras manos está el poder y la unción para sanar a los que están enfermos. Entonces, nosotros tenemos ambas habilidades, el cual el Señor confió en nosotros. Entonces, ¿qué hace nosotros? Cuando el hombre abre su boca, el Señor va a añadir palabra en tu boca. Entonces, ahí nos movemos bajo la fortaleza del Espíritu, bajo la fuerza del reino. Entonces, cuando nos movemos bajo la guía del Espíritu, nosotros podemos comprender a una mayor dimensión el propósito del llamamiento que Dios tiene contigo. Entonces, nosotros debemos de nosotros entender por qué Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Y el día que Dios te llama es para que seas fuerte, no para que seas débil. Entonces, Dios se va a encargar de fortalecer tu fe, tu seguridad, tu permanencia, tu estabilidad, todo, porque todo entrará en las manos del Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, venid a mí todos los cansados y cargados, dice, los que tienen pesos, los que están agobiados. Entonces, ¿y qué va a producir cuando entregas las cargas, entregas tus pesos en las manos del Señor? Que Él te va a dar el descanso que tú no tenías. Entonces, nos damos cuenta nosotros que posiblemente en su estado natural, usted posiblemente había pensado en la vida, bueno, no tengo ningún cansancio, o otros tienen cansancio, pero en el espíritu, su alma estaba cansada de vivir esa debilidad constante en usted. Su alma se cansa de vivir debilidades, pero su espíritu quiere ser fuerte. Su alma quiere salir de la debilidad para poder recibir de la fortaleza del espíritu, para ya no cargar con el peso que está matando su vida carnal y su vida espiritual. Porque al final del día, si nosotros morimos espiritualmente, vamos camino a muerte física también. Entonces, el ser humano puede cantar victoria en la vida haciendo todo lo que el mundo hace, pero no le está asegurando nada. No podemos asegurar que nos vaya a ir bien. No podemos asegurar, decir, bueno, ese es el diseño que Dios quiere que viva. No, nosotros debemos de tener el pensamiento claro de lo que Dios quiere que tengamos nosotros en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón al Espíritu Santo, porque entiende que si tenemos al Espíritu Santo, nosotros vamos a comprender qué tenemos que hacer para soportar los golpes que pueden pasar en la vida. O sea, las amenazas. Entonces, nosotros como cristianos tenemos amenazas espiritualmente. Entonces, usted va a ser probado en la fe. Usted, su fe por momentos, el Satanás va a querer que su fe no sobresalga, que su fe sea debilitada, para que usted no siga perseverando, para que usted no siga creyendo. Y va a utilizar diferentes tipos de métodos con el fin de que usted se aparte del evangelio, con el fin de que usted no persevere, con el fin de que usted deje de creer. Él tiene claro sus objetivos con nosotros, y Dios también tiene claro los objetivos con usted y conmigo. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos logremos perseverar, que todos lleguemos a la meta con Cristo Jesús, que ninguna alma se pierda, que todos logremos alcanzar la meta como Pablo lo logró, como los discípulos lo lograron, con dificultades, y el justo con dificultad se salva. Eso quiere decir que con dificultad vamos a llegar a la meta, pero lo vamos a lograr. No nos vamos a quedar atrás, aunque pasemos por la puerta angosta, aunque hayan procesos, aunque hayan dificultades. No te vas a detener de lo que Dios te llamó. No te detengas por nada, ni a la derecha mires, ni a la izquierda mires, no mires para atrás, sigue viendo al frente, porque la meta está al frente. En Cristo Jesús somos salvos. En Cristo Jesús fuimos salvos nosotros y somos salvos. En Él nosotros tenemos el favor para alcanzar el plan. Tenemos los medios, tenemos el acceso, nosotros tenemos todo, nosotros
para poder lograrlo. Pero lo que Dios necesita es que usted no se debilite en la fe, que usted no deje de creer, manténgase intacto en lo que cree. Dios ya hizo la obra en cada persona. La Biblia habla que públicamente Él derrotó a Satanás. Públicamente, Él no fue a escondida. Él públicamente derrotó al enemigo que estaba haciendo que nuestra vida, que nosotros no llegáramos a la meta. Satanás ya fue quitado del paso. El único que le vuelve a dar lugar para volver a hacer que en nuestra vida sea oposición somos nosotros. Es decisión de nosotros si queremos que Él siga moviendo las aguas en contra de nosotros, que Él siga levantando tormentas, que Él siga levantando cosas en nosotros. Es decisión propia de nosotros. Pero en los planes de Dios, Dios ya tiene el diseño perfecto para usted y para mí, para llegar al objetivo correcto. Pero es necesario que ahora que usted ya es fuerte, usted levante a los que están débiles. Así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Usted sabe que, un ejemplo, vamos a pensar, alguien que se agrada a sí mismo es alguien que piensa a sí mismo. O sea, un ejemplo, una persona que logró prosperar, pero alguien le pide ayuda para prosperar y no le ayuda. O sea, esa persona no soporta la flaqueza de los débiles. Y esa persona comenzó a agradarse a sí misma. ¿Por qué? Porque no soporta el éxito que puede tener esa persona, sino que se agrada del no éxito que tiene esa persona. Porque si esa persona se agradara de ayudarlo a superarse, le ayudara a superarse. Pero no está dispuesta, una persona que se agrada a sí mismo, no está dispuesta, no celebra su victoria, no celebra lo que usted se ha superado, no celebra lo que usted ha logrado. ¿Por qué? Porque esa persona no está en su mente Cristo. Esa persona no está dispuesta a ver que los demás se superen. Esa persona solo piensa en sí mismo. Entonces nosotros debemos de tener claro, no caer en ese tipo de pensamiento que Satanás quiere utilizar a muchas personas. Entonces nosotros, como hijos del Señor, debemos de soportar las flaquezas de los débiles. O sea, que usted está dispuesto a colaborar, a ayudarle a aquel que no puede lograr algo. Hay muchas personas que se les hace difícil alcanzar ciertas cosas, pero nosotros somos el medio para ayudarle a ellos a que lo logren. Un ejemplo, hay personas que necesitan una palabra para alimentarse y cómo superar alguna situación. Pero si esa palabra nosotros no estamos dispuestos a colaborar en la situación de esa persona, es imposible que esa persona supere la condición que está pasando. Entonces, yo creo que cada uno de los que estamos acá fuimos ayudados en alguna ocasión. Un ejemplo más claro es cuando usted se viene para este país. Usted estando en una nación que está, posiblemente no tiene la cantidad de dinero para pagar y llegar a este país. Pero tuvo que pedirle ayuda a una persona y esa persona le ayudó económicamente y le ayuda tal vez también a recibirlo en el lugar para que usted llegue a este país. Entonces, una persona que hizo una intervención para que usted llegara a este país. O sea, esa persona, si le ayudó, no se agradó a ella misma, no se agradó a sí mismo, sino que pensó que si le ayudaba, le iba a solucionar el problema que posiblemente estaba pasando, que le evitaba venirse acá. Y el problema que estaba pasando era la cantidad económica y el recibimiento de llegar a un lugar. O sea, fueron dos cosas que tuvo que alguien ayudarle a usted, o posible una o la otra. Pero hubieron personas que se reunieron con el fin de ayudarle y esa persona no se agradó a sí misma. Entonces, nosotros nos vamos a topar con ese tipo de personas que van a necesitar una ayuda para superar algo, para salir de algo, para moverse para algún lugar. Entonces, pero nosotros podemos ser la intervención para ayudarles y que algo cambie en la vida de ellos. O sea, ellos no podían llegar acá, pero a través de que usted tuvo la bondad en su corazón, ellos lo pudieron lograr. O sea, lo lograron porque usted tuvo la capacidad también de entender que había una necesidad en la persona. Entonces, Jesús soportó las flaquezas de nosotros. Lo que nosotros no podíamos, nosotros como seres humanos ya nos habíamos agradado a nosotros mismos, porque el ser humano había entrado en una idea y un pensamiento, y venimos de eso, que
que nos agradamos más de lo que estábamos haciendo, y no era un camino bueno el que estábamos haciendo, era lo malo que estábamos haciendo delante de Dios, y al ser humano pues le había gustado. Y a través de que al ser humano le había gustado, pues ya no quería hacer el bien. Entonces, y cuando Dios ve que el ser humano pues ya le agradó hacer lo malo, y vio que no había forma ni manera de hacerlo entender, por más de que hubiera la palabra de Juan el Bautista, la gente no quería entender, la gente no quería comprender, ni aún así manda a Jesús también, añadidos uno tras otro, y había, antes de eso, la gente estaba mal, la gente no quería comprender, la gente no quería obedecer, la gente vivía tiempos de debilidad, no habían fuertes. Incluso los mismos conocedores de la palabra habían terminado débiles, porque se habían apartado de la fe, porque no es lo mismo conocer la palabra que tener fe. Hay una buena cantidad que pueden conocer la palabra, pero no tienen el corazón en el espíritu. Entonces, hay una persona que se convierte literal en un fariseo, porque no está en Cristo. O sea, no es una nueva criatura. Entonces, estamos viendo ese tipo de dificultad, ese tipo de debilidad que está pasando el ser humano, y que al ser humano le empezó a gustar lo del mundo y no había forma de cambiarlo de ninguna forma. Manda el Señor a Jesús como medio para que Él se llevara todas las flaquezas del ser humano, de nosotros, de usted, de todos, de nosotros, todas las áreas donde somos débiles. Nosotros, cada quien se conoce. Entonces, todas esas cosas Jesús las recogió para convertirlas en fortaleza en nosotros, porque a través de que se llevó el pecado de nosotros, Jesús nos entregó la fortaleza a nosotros, para que nosotros no caigamos una vez más en lo que veníamos tropezando, en lo que venía siendo de estorbo para nosotros, en aquello que estaba deteniéndonos a nosotros. Pero la mano de Dios, en su misericordia, nos alcanzó y cerró la puerta que estaba anulando que nosotros siguiéramos avanzando, para que nosotros ahora viéramos la luz, para que nosotros ahora tengamos la luz, para no apartarnos, sino perseverar. La luz de Cristo. La luz de Cristo entra en nosotros, pero hubo alguien que se compadeció de nosotros. Entonces, al ver Jesús que nosotros éramos débiles, pues entonces la debilidad cubrida por la fe, cubrida por la sangre de Jesús, ahora nosotros tenemos la fortaleza de Cristo. Ahora nosotros tenemos la fe de Él. Se nos transfirió las cosas del reino, se nos transfirió de lo que Él tiene, se nos transfirió de su espíritu, se nos transfirió de su presencia, se nos transfirió de su espíritu, se nos transfirió la esencia de Dios. Todas esas cosas para que usted ahora tenga la consolación de Cristo, para que usted ahora sea consolado del Espíritu, para que por momento usted puede sentir que lo que el mundo tiene tal vez lo pueda traer a usted. A través de Jesús, eso se va a evitar en su mente y en su corazón, de que usted no sea atraído por las propuestas de Satanás, para que usted no sea atraído por lo que el mundo ofrece, para que usted no sea llevado como el mundo camina, sino que usted sea llevado bajo la dirección del Espíritu. Por eso el Espíritu fortalece al creyente, para que el creyente no termine débil. Entonces el Espíritu le da fuerza al que no las tiene. Entonces por eso la palabra nos alienta a nosotros. Dígale al débil, fuerte eres. ¿Por qué? Porque el Señor no nos quiere ver débiles. Entonces Él ve la condición, porque la condición de Jesús, incluso estando en la cruz, no fue débil. Porque si Jesús hubiese sido débil, con el poder que tenía, se hubiese bajado, quitado de la cruz y no hubiese dado la vida por nosotros. Entonces Jesús fue fuerte en el día más débil de su estado físico. Entonces nos damos cuenta, cuando los clavos estaban sobre el cuerpo de Jesús, los latigazos, las escupidas, las humillaciones, crucificado en una cruz, era cuando Jesús estaba exponiendo la mayor fortaleza aquí en la tierra. Los milagros fueron importantes, sanaron a las personas, pero nada más fueron una parte de enseñanza para nosotros, que nosotros tenemos esa autoridad. Pero la mayor manifestación de poder de Jesús fue en la cruz, porque en la cruz estaba sellando el pacto con el hombre para darnos eternidad a nosotros. En la cruz se selló
lo que estaba haciendo imposible para el hombre. En la cruz estaba haciendo el final perfecto para que la humanidad no se perdiera. Entonces se ve que el momento que parecía verse débil Jesús terminó siendo el momento más fuerte, el momento donde las victorias se concedieron para usted y para mí. Por eso ahora nosotros no somos parte de un reino perdedor, nosotros somos parte de un reino de fortaleza, un reino que forma hombres con carácter, un reino que forma hombres que van camino a una victoria, hombres determinados a hacer la diferencia, hombres determinados a caminar en su verdad, hombres que no van a retroceder. De esa calidad, de esa cantidad, Dios quiere capacitar, Dios quiere formar hombres valientes, esforzados, hombres que tengan la valentía de pelear la buena batalla, de no rendirse, de caminar creyendo, obedeciendo al reino de los cielos, que no veas la oscuridad, sino que veas la luz en medio de las tinieblas. Entonces el Señor le da consuelo a la humanidad. Entonces, ¿y cómo el consuelo? Una persona que está débil, para salir de su debilidad, necesita ser consolada. O sea, necesita algún motivo que le haga ver que esa condición que está no es la que lo va a ayudar a salir adelante. Entonces, hacerle ver que la condición que tiene o posee no es la que Cristo quiere que tenga. Entonces, nosotros, el consuelo puede ser de dos maneras. De dos maneras hay consuelo. Hay consuelo de recordatorio y hay consuelo de reprensión. Entonces, caso en Israel, cuando Israel se apartaba de Dios y un ejemplo, le mandaba al profeta advertirle, era de una buena manera, que el profeta le hablaba, vuélvanse a los caminos del Señor, les predicaba, les exhortaban a los reyes, y era de la manera más sensible que Dios usaba. Es un ejemplo que lo cite una persona a usted y le diga: mira, tu camino es necesario que vuelva a los pies de Cristo. Y la otra manera de reprensión que Dios usaba era cuando el Señor le concedía las victorias a los enemigos sobre Israel. Y era la manera más difícil, porque ahí sí sufrían, ahí sí era dolor. Pero ellos parece que el ser humano como que le gusta más el dolor que cuando se lo hablan de buena forma, de buena manera. Entonces Israel como que empezó a gustarle más el dolor que cuando el profeta llegaba y le hablaba de buena manera. Entonces, a un caso tan difícil que le ocurría a Israel, que cuando Jeremías le hablaba, para ellos era lo más terrible que le ocurría. Las palabras de Jeremías no las soportaban, deseaban matarlo. ¿Y por qué ese deseo de quitar a aquellos que los hacía ocasión de pecar? No sentían esa forma, esa fuerza de querer eliminarlo, porque ellos esperaban el sufrimiento. Cuando la guerra se levantaban, cuando el dolor llegaba a ellos, ahí volvían a los pies de Cristo otra vez nuevamente, a golpe de espada. Es necesario que nosotros lleguemos a la comprensión de no terminar a golpe de espada. No necesitamos el golpe de la espada, necesitamos la palabra para cambiar nosotros. No necesitamos llegar nosotros a un sufrimiento, al derramamiento de sangre que ocurría en Israel. Israel esperaba sufrir derramamiento, esperaba los exilios, andaba de allá para acá y no tenía lugar, no tenía sitio. ¿Por qué motivo? Porque no comprendían, no entendían. Entonces, nosotros debemos de llegar a la comprensión correcta, que entonces el consuelo no es para destruirte, el consuelo es para fortalecerte. Una persona débil necesita ser consolada para levantarse. La persona posiblemente puede tener odio, puede tener rencor, puede tener enfermedades, puede no tener fe, puede tener odio en contra de Dios, que es muy diferente al odio humano y otro odio en contra de Dios. Entonces, pero a través de que haya alguien que es fuerte, le habla, se acerca a esa persona que está débil, le enseña que la debilidad que tiene, el no creer es debilidad, que es necesario que crea en Jesús como su único y suficiente Salvador.
que es necesario que se someta a Cristo, que es necesario que persevere, que es necesario que se mantenga, que es necesario que le crea, que es necesario que busque a Dios. Todas esas cosas son necesarias para nosotros. Debemos nosotros creerlas, obedecerlas, mantenernos firmes en el plan de Dios. Que nada apague la luz que Dios depositó en tu vida, que nada te estorbe en el plan de Dios. No dejes que las desilusiones, que los conflictos te terminen causando falta de consuelo. Jesús te va a consolar. El Espíritu Santo consuela al hombre. Cuando el hombre no encuentra sitio, cuando el hombre no encuentra solución, cuando los problemas están afectando la vida del ser humano, ahí está Jesús para consolar al hombre. Porque Jesús es el consuelo del hombre. Entonces la iglesia tiene que tener desafíos. Entonces, pero ¿quién te va a ayudar a cumplir los desafíos? Jesús te ayuda a cumplir los desafíos. Entonces, ejemplo, David era un hombre de desafíos, un hombre que tenía la mente en victoria. Voy a construir esto, le voy a hacer casa a Dios. Estamos viendo a David, un hombre de desafíos. ¿Y quién ayudó a cumplir esos desafíos? El Señor. Porque habían victorias que David cosechaba. Victoria, iba a tal lugar, iba a un lugar, victoria asegurada. ¿Por qué nació el cántico de David? Porque habían victorias que estaban pasando. Cada vez que ocurren victorias, va a haber soluciones en la sociedad. Las victorias que tú cosechas, los desafíos que tú cumples, esos desafíos terminan alimentando a una sociedad de la condición que tú mantienes, de la manera que tú te mueves, de la manera que tú comprendes la vida. Entonces, David era un hombre de desafío, pero que Dios estuvo en medio de esos desafíos. David cumplió los desafíos de Dios. Y cuando David vio que cosechó victoria tras victoria, sintió en su corazón de hacerle casa a Dios. No fue que Dios le puso en el corazón hacerle casa a él. De él mismo, del amor que él le tenía a Dios, él dijo, le voy a hacer casa a Dios. No fue que el Señor le puso. Esa fue la naturalidad de David, sintiendo el deseo de hacerle algo a Dios. Cuando un hombre logra comprender el favor de Dios, lo que tú quieres entregarle a Dios ya no nace por el Espíritu, sino de tu propia naturalidad, de tus propios deseos. Nace algo de entregarle a Cristo. Allí es cuando tú has derrocado, cuando tú has cambiado el mal para usar parte del bien. Porque el pecado no tiene relación con Dios. El pecado es lo natural de nosotros. Si el pecado sale naturalmente de nosotros, entonces eso quiere decir que algo natural bueno puede salir para entregarle a Dios de parte de nosotros. Y eso mismo hizo David. Le construyó casa al Señor. Y el Señor le habló que no lo iba a construir él, pero la siguiente generación la iba a hacer. Pero el deseo nació en David. Estamos viendo un desafío para Cristo, un desafío para Dios. Entonces, nosotros podemos entregarle cosas a Dios. Nosotros podemos darle cosas al Señor. Y Dios quiere que nosotros le entreguemos cosas al reino. Nuestra vida como parte principal, que nuestra vida la mantengamos en el reino de Dios, que nuestro corazón esté en el reino de Dios, que cada una de esas cosas lleguen a las manos de Dios. Y lo podemos lograr porque Cristo es el que se encarga de nosotros. Entonces, pero necesitamos nosotros comprender que Dios que nos va a ayudar a superar los desafíos, que Dios que nos va a ayudar a nosotros a consolarlos en el momento donde nosotros sentimos que no podemos. Quiere decir que todo lo vamos a lograr porque Cristo va a intervenir ahí. El Espíritu Santo te va a fortalecer para que tú lo logres, para que tú lo alcances, para que tú permanezcas, para que te mantenga firme. Todas esas cosas el Espíritu Santo las va a hacer porque Él quiere que el ser humano lo logre, que el ser humano no se detenga. Entonces, en Romanos 15:2 habla, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
agradar, o sea, de algo bueno. Como dice, un ejemplo, que usted se siente feliz de algo bueno que alguien que está haciendo. Y entonces, como dice aquí, que nosotros debemos de sentir felicidad de lo bueno que el prójimo puede hacer, no de lo malo, de lo bueno. Entonces, porque dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. O sea, en lo que es bueno, lo impulsa. Va a impulsar en lo que es bueno al prójimo. Para edificación. Un ejemplo, predicarle a una alma es bueno y construye una edificación en la persona. O sea, debemos nosotros agradar, o sea, debemos de predicar a las almas porque es bueno para el prójimo. Pero si nosotros dejamos que el prójimo viva en el mundo, haga lo del mundo, nosotros estaríamos de agradar las cosas que son buenas, porque no estaríamos haciendo lo que es bueno. O sea, debemos nosotros hacer lo que es bueno para edificación del prójimo, y lo que el prójimo lo va a edificar es que la salvación de Cristo le llegue. Entonces, si la salvación de Cristo le llega al prójimo y nosotros le hablamos al prójimo de Jesús, esa persona va a ser salva porque se le habló la verdad, se le habló lo que cambia, se le habló lo que restaura. O sea, las personas necesitan el mensaje de redención, necesitan el mensaje de los cambios. O sea, el único mensaje que cambia es Jesús. Y ese mensaje tiene que llegar ahí para que sea edificado. Entonces, pero si ese mensaje no llega, hay un problema en la persona que tiene falta de edificación. O sea, la persona necesita la edificación, necesita a Cristo, necesita al Espíritu, necesita al Señor para que sea edificado, para que Cristo lo alcance, para que Cristo lo salve, para que la mano de Dios esté con él. Pero necesita al Espíritu Santo, necesita a Dios, pero la palabra tiene que llegar ahí, pero tiene que usted impartir lo que es bueno. Entonces, para que agrade al prójimo, o sea, lo único que va a agradar al prójimo es el mensaje de Jesús. Un ejemplo que usted le pegue a alguien no lo va a agradar, lo va a desagradar. O sea, que usted le deba a alguien lo va a desagradar, porque va a provocar, cuando usted le debe, ¿qué hace la persona? Se vuelve enemiga de usted y usted se vuelve enemigo de él. Y a través de que tienen enemistad, puede pasar un problema que lleguen incluso a temas tan profundos como quitarse la vida, y el cual Dios no quiere que nadie se quite la vida. O sea, debemos de agradar al prójimo en lo que es de edificación, o sea, en el bien de Dios. Entonces, Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. ¿Se da cuenta? Jesús sufrió. ¿Y por causa de quién? De nosotros. O sea, los problemas que habían en nosotros, Él los andaba cargando Jesús, para que usted ya se sintiera libre. La carga, un ejemplo, el delito que estaba puesto en usted, ¿se lo pusieron a quién? A Él. Un ejemplo, la condición que tenía Barrabás, se la tuvo que llevar Él. ¿Se da cuenta? El que no tenía ni una, por más de que lo analizaran, no le iban a hallar manera. Bueno, ¿y este tipo? ¿Será que está bueno? ¿Está libre? ¿Será que tiene alguna cosa buena? No había cosa buena en ese tipo. Y el que estaba, y Jesús, que no tenía ninguna mancha de mal, está bien, acepto el mal que tiene ese, me lo llevo yo, lo voy a cargar yo, para que esta alma se salve. ¿Se da cuenta? ¿Cómo cambian las cosas? El que no tenía ningún mal se terminó llevando todo el mal del que tenía el mal. Entonces, el vituperio, las heridas del mundo, todo se lo tuvo que llevar el maestro.
¿Por causa de quién? De nosotros. Porque en nosotros había algo que no había solución. No teníamos solución. No teníamos forma de sanar. No teníamos forma de cómo libertarnos. Pero Jesús fue el acceso para ser libre, para ser cambiado. Entonces, pero la mano de Dios tuvo que hacer una intervención ahí para solucionar lo que estaba incorrecto en nosotros, para cambiar el mal que había en nosotros. Entonces, Dios hizo una intervención con el propósito y el fin de que nosotros fuéramos sanados, que nosotros fuéramos libres, porque el Señor quiere que la humanidad no se pierda, que nadie se pierda. Entonces, los que están débiles no pueden permanecer débiles. Hay una forma de que ellos dejen de ser débiles. Hay una forma de que ellos se vuelvan fuertes. Entonces, la mano de Dios hace que ellos que están débiles se vuelvan fuertes. Por causa del Espíritu Santo, ellos van a ser fortalecidos. Pero hay un mensaje que los hace fuertes. El predicar el evangelio hace que los que están débiles sean fuertes. Hay muchas personas que están débiles, pero Dios quiere enviar, Dios quiere capacitar, Dios quiere formar hombres y mujeres que se atrevan a expandir una palabra de sanación, de libertad, para que sean restaurados, para que sean operados. Ahí Dios, ahí la mano de Dios es la que toca, la que cambia, la que restaura. Ahí es cuando el Espíritu Santo llega y redime al hombre de pecado, lo cambia, lo restaura, porque el interés de Dios es cambiar, restaurar al que está mal. Pero es la mano de Dios quien lo va a hacer. Entonces, la mano de Dios, la que va a llegar en los lugares donde no ha llegado el evangelio. Se da cuenta que en la misericordia de Dios pasa algo tan sobrenatural. Lugares donde ningún predicador ha llegado. ¿Qué hace Dios? Mandar un ángel que se manifieste sobre esa persona en algún lugar, y esa persona ve la manifestación de Dios, y esa persona, al ver la manifestación de Dios y escucha los mandatos de Dios, escucha la dirección de Dios, lo que Dios le enseña, lo que Dios le pone en el corazón, y esa persona desde el día que se le manifiesta a Dios, cambia ese lugar y empieza a predicar en ese sitio donde nadie había llegado. Porque hay lugares donde no conocen ni un texto de la palabra. Hay lugares donde el evangelio aún no ha llegado. Hay gente que no conoce nada de lo que usted y yo conocemos. Pero por eso nosotros debemos de orar de diferentes formas, estratégicamente. La oración, por eso dice que Jesús no se agradó a sí mismo, porque eso quiere decir que quizás Jesús no oró nada más por él, oró también por la sociedad. Oró porque pensó, dijo, bueno, yo tengo el poder, tengo la unción, y el poder se manifiesta cuando hago algo. Pero en los lugares donde no ha llegado, hay una forma de cómo llegue. Entonces, cuando usted y yo oramos, debemos de orar para que los lugares donde la gente está débil, no conoce la palabra, orar para que la palabra llegue allí. Orar para que Dios mande hombres a esos lugares donde no ha llegado la palabra. Orar para que haya una manifestación de Dios en esos lugares, para que algo ocurra, para que algo se manifieste ahí, porque es necesario que las almas no se pierdan. Pero hay lugares donde no ha llegado nada. Hay lugares que nada se ha predicado, que no conoce nadie de la palabra. Pero hay una solución, que el Espíritu Santo es el que transforma y se llega ahí. El Espíritu Santo es el que se manifiesta con poder, unción y manifestarse en los lugares donde nada ha pasado. Pero es la mano del Espíritu Santo la que se manifiesta. Es la mano de Dios, y a través de que la mano de Dios se manifiesta, algo va a ocurrir 100% asegurado. Entonces, Romanos 15:4 es porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Se da cuenta? Que la esperanza es la que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos en este camino. La esperanza es el acceso. La esperanza es la palabra que usted le puede llegar del reino. O sea, las palabras de la Escritura. Un ser humano que no conoce a Dios, pero está pasando un proceso tan difícil que por más que ha buscado solución, tal vez ha buscado hasta psicólogos y no ha encontrado forma de que nos sane, y de repente pues llega la palabra de la Escritura. Esa palabra le sirve de consolación y le terminó dando la esperanza que necesitaba. ¿Por qué? Porque le llegó la palabra para reconocer a Jesús y ser salvo.
Y esa palabra le cambió la mente, le cambió el corazón, le cambió todo su estado. Entonces, porque la palabra es la que opera ahí. La palabra, ¿qué hace? Nos consuela a nosotros. La palabra va a producir a nosotros paciencia también. Porque la palabra es la escritura, el diseño, la guía perfecta para nosotros caminar en la perfección de Dios. Porque Dios es perfecto. Pero a través de su palabra nosotros somos perfeccionados. Entonces nos consuela a nosotros. Por eso, para tener esperanza nosotros necesitamos la esperanza de Dios en nosotros, en nuestra vida. Por eso el contacto con la palabra es muy necesario. Los cristianos debemos de tener nosotros contacto con Dios, contacto con la Escritura, contacto con la palabra, para nosotros no debilitarnos en la fe, para no dejar de creer nosotros. Necesitamos nosotros acercarnos al reino de Dios. Y si usted se acerca al reino de Dios, pues Él va a añadir lo que usted necesita. O sea, no es que usted se le añaden las cosas, es Dios quien le va a añadir a usted. Y el Espíritu que le va a añadir a usted lo que usted necesita. No nosotros. Nosotros podemos añadirle a nuestra vida lo que Dios no quiere que le añadamos, pero el Espíritu sí añade lo que nosotros necesitamos. Y nosotros necesitamos que Dios añada a nosotros y no nosotros. Entonces es el Espíritu Santo quien se encargará de nosotros. El Espíritu Santo transformará nuestra vida. El Espíritu Santo va a transformar a través de la Escritura, a través de su palabra, porque escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza nosotros. Usted va a tener la esperanza de Dios en su vida, porque el Espíritu Santo hará todo lo posible para que usted permanezca en este camino, para que no se pierda, para que crea firmemente en los planes de Dios. Pero nosotros necesitamos creerle firmemente al Espíritu Santo, obedecerle a Dios, creerle firmemente que nada nos va a detener de lo que Dios ya estableció para usted y para mí. Entonces, pero necesitamos nosotros seguir creyendo en el Señor, obedecerle al Señor, mantenernos firmes nosotros como hijos del reino. Entonces nosotros podemos hacer la diferencia en este mundo, pero nosotros tenemos que ser parte de los que queremos hacer la diferencia. Nosotros añadirnos nosotros y ser parte de los planes de Cristo para que las cosas se transformen. Y entonces nosotros somos parte del reino de Dios. Entonces vamos a obrar para que Dios se glorifique una vez más en la vida de nosotros, para que la mano de Cristo camine con nosotros y que el propósito de Dios esté con cada uno. En el nombre del Señor, que el Espíritu de Dios nos guíe a su justicia, a sus planes, a lo que Él diseñó para usted y para mí, lo que Él tiene planificado.